Ok, vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres bueno, papá. Gracias porque nos permites estar aquí reunidos. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender lo que tú quisiste decir en tu palabra, a aceptar lo que tú estás diciendo en tu palabra y entonces a vivir conforme a eso que tú nos estás hablando. Que sea tu Espíritu Santo el que nos pueda confrontar con nuestro pecado en caso de ser necesario, y también que sea tu Espíritu Santo fortaleciéndonos para hacer tu voluntad, Señor. Dependemos de ti aún en eso. No podemos hacerlo sin ti, sin tu ayuda, y descansamos en que tú eres bueno y que el deseo de tu corazón es que te podamos dar gloria, porque ese también es el deseo de nuestro corazón, papá. Gracias porque tú eres bueno, en el nombre de Jesucristo, amén. Ok, entonces vamos a estudiar la primera epístola de Juan. Este Juan es el mismo Juan que está en los evangelios, al que se le conoce como el discípulo amado. Es el mismo Juan que escribe el evangelio de San Juan, y es el mismo Juan que escribe Apocalipsis, ¿sí? Juan escribe entonces el evangelio según San Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y Apocalipsis, ¿sí? Él escribe estas 5 cartas. Esta carta primera de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, el evangelio según San Juan y Apocalipsis. Esta carta de primera de Juan se escribe primero que el evangelio de San Juan, y está escrita entre el 85 y 95 después de Cristo, ¿sí? Entre el 85 y el 95 después de Cristo. Si ustedes se acuerdan, habíamos hablado un poquito de historia. Viene el emperador Nerón, y Nerón empieza una cacería contra los cristianos. En esta cacería contra los cristianos mueren muchos cristianos, entre ellos Pablo y Pedro. Y para este tiempo de la primera epístola de Juan, Juan es el último de los apóstoles que está vivo. Es el último que queda de los 12 apóstoles, ¿sí? Entonces, Juan se había convertido en un referente para todos los cristianos, porque era el último que podía decir que había visto a Cristo y andado con él, ¿sí? En carne. Entonces, se había convertido como en el punto de referencia. ¿Sí? Los cristianos o las iglesias en general iban a buscarlo para preguntar acerca de temas importantes. Esa es la primera parte de nuestro contexto histórico. La segunda parte de nuestro contexto es que recordemos que habíamos estado también comentando un poco acerca de lo que le llamamos la sana doctrina. Se le llama también... Híjole, se me olvidó. Bueno, lo olvidé, se me olvidó la palabra exacta, que es los puntos doctrinales que los apóstoles y la iglesia primitiva fueron creando para defenderse de ciertas herejías, ¿sí? Entonces, esta parte de la teología no fue que los apóstoles, cuando empezaron a escribir las cartas y todo, ellos asentaran estos puntos, sino que conforme la iglesia iba avanzando, se levantaban herejías, y entonces la iglesia tenía que definir sus doctrinas de manera precisa, ¿sí? De manera tajante. Entonces, en esta ocasión con Juan, la primera gran herejía que se levanta contra la iglesia cristiana es el gnosticismo, que se escribe con G al principio, gnosticismo. Sí, esa es la primera gran doctrina que se registra en la historia que se levanta contra la iglesia cristiana. Gnosticismo. Ajá, parecido. Viene de la palabra gnosis, que significa conocimiento. ¿Sí? Entonces, la primera herejía de la iglesia cristiana no negaba la deidad de Dios. El gnosticismo no niega la deidad de Dios, sino su humanidad. El gnosticismo niega la humanidad de Dios, de Cristo. ¿Sí? Hay varias corrientes de gnosticismo, pero nosotros vamos a ver 2. Se las menciono por si alguno quiere investigar un poco más. Yo simplemente te voy a decir lo que creían principalmente los gnósticos. La primera es el gnosticismo docetista, con C, docetista. Y el segundo es el gnosticismo cerintio, docetista, y el segundo es el gnosticismo cerintio. El gnosticismo, ¿cuál nerismo? Gnosticismo docetista,
Cerintio. Con ese, Con C, Cerintio. Están nombrados así en base a su creador, a su cabecilla, ¿sí? Entonces, esto sí es importante, si están apuntando, apunten. Estas son las principales creencias del gnosticismo, sin hacer diferencia entre uno y otro. El gnosticismo cree que la materia es inherentemente mala. Todo lo que está en el mundo que sea materia es malo. Eso incluye tu cuerpo, ¿sí? Entonces, todo lo que está en el mundo y es materia es malo. El gnosticismo. El gnosticismo en general. La base del gnosticismo es que la materia es mala. ¿Sí? El espíritu es bueno, pero la materia es mala. Aquí es donde se dividen los docetistas y los cerintios. Los docetistas creen que Cristo no se encarnó, sino que era una manifestación de su espíritu en la tierra, pero no tenía un cuerpo físico. Por lo tanto, todo lo que tú y yo consideramos como el sufrimiento de Cristo al tratar de vencer el pecado y al ser latigado, torturado, y sí, la gente sí lo vio, pero Cristo no tenía un cuerpo físico que sufriera por eso. Exactamente, era una manifestación de su espíritu simplemente. No tenía carne. O sea, es como un fantasma muy realista. Presente. ¿Por qué es esto? Porque si toda la materia es mala, un Dios no se puede encarnar, porque cuando te encarnas, eres malo. Entonces, el gnosticismo decía, Cristo no se pudo haber encarnado porque Cristo es Dios. ¿Sí? Entonces, no negaban la deidad de Dios, sino su humanidad. Cristo no tuvo un cuerpo humano. Esos son los docetistas. Y los cerintios dicen que hubo un niño que nació y se llamó Jesús, y en ese niño, cuando es bautizado, que tú y yo lo leemos en los evangelios, el Espíritu de Cristo, como deidad, viene y posa sobre ese cuerpo. ¿Sí? Entonces, hay un niño que nace, ese niño se llama Jesús, a Jesús lo bautizan, y en el momento del bautismo, el Espíritu de Cristo, como deidad, viene y se posa o viene a habitar en este cuerpo humano, pero lo deja poco antes de la crucifixión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la crucifixión tú y yo leemos la frase de Cristo que dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? Entonces ellos decían, sí vino, no vivió todo el tiempo, o sea, los primeros 30 años de la vida de Cristo, Él fue un ser humano normal, hasta su bautismo, el Espíritu de Dios, Cristo, ahí viene y habita dentro de ese cuerpo y lo deja antes de ser crucificado. ¿Sí? ¿En qué fundamentan eso? En esto que te digo, en la frase de Sí, pero... ¿Por qué me has abandonado? Sí, o sea, ellos decían que eso era imposible. ¿Cómo lo va a abandonar Dios a su Hijo Cristo? ok, entonces estaba yendo en ese momento y por eso dijo. No, en ese tiempo se quedó sin el Espíritu de Dios viviente, y entonces ya no tenía una conexión con Dios, ya era un cuerpo humano normal. ¿Sí? Otra parte del gnosticismo en general es que Cristo es un ser creado. ¿Sí? Cuando tú y yo hablamos de que Cristo es el Hijo de Dios, ¿los hijos cómo vienen al mundo? A través del embarazo, hay una gestación, y luego nace. O sea, un hijo, es un ser procreado. En este caso, como Dios no tiene una esposa, Cristo tenía que ser un ser creado por Dios, y por lo tanto, una deidad menor. ¿Sí? Era más que los hombres, pero menos que Dios. Entonces, esa era la creencia de los gnósticos. ¿Por qué fue muy fuerte esta corriente gnóstica? Porque para toda la cultura griega, que eran helenistas, era muchísimo más fácil aceptar que había un tipo de deidad menor que estuvo dispuesto a hacerse carne. Porque para ellos los dioses eran seres pues de mucha gloria, de mucho poder, que nunca se rebajarían
al nivel tuyo y mío. ¿Sí? Eso es lo primero. Entonces, para mí es más fácil creer que, pues sí, si era una deidad menor, o sea, no era el Dios, sino alguien más chico que Dios, pues entonces sí se pudo haber encarnado. Sí puede ser. Sí puede ser, primero. Y segundo, como el gnosticismo cree que toda la materia es mala, los gnósticos creían que en realidad ellos no pecaban. ¿Sí? O sea, todo el pecado que tú cometes le pertenece a tu materia, no a tu espíritu. Entonces, no importa cuánto peques, porque lo que está pecando es tu carne, la materia. Eso es lo que... Sí, eso es lo que está pecando, pero yo soy mi espíritu, ¿sí? Entonces, aquí hay dos partes importantes que vamos a ver en Juan. La primera es que los gnósticos creían eso, la materia es la que peca, o sea, mi espíritu es bueno, no peca, primero. Y segundo, los gnósticos creían que podías llegar a un nivel de conocimiento. Acuérdense que gnósticos quiere decir conocimiento. Los gnósticos creían que podías llegar a un nivel de conocimiento o de iluminación en el que ya no pecabas, en el que ya estabas libre de pecado. Bueno, no sé si los budistas definen pecado como tal. Los budistas en realidad ellos dicen que no hay nada bueno ni nada malo. Sí, ellos borran la línea del pecado. Los gnósticos... Los budistas lo que buscan es un bienestar interior. Eso es todo. Sí, los budistas creen que no hay bueno ni malo, todo depende de tu contexto. Sí, y el gnóstico sí reconoce que hay acciones malas, pero son de tu carne, de la materia. Sí, y puedes llegar a un nivel de conocimiento o de iluminación en el que ya no pecas, ¿sí? En el que ya puedes ser un ser supremo, por así decirlo. Entonces, acordémonos que estamos hablando de casi el final del primer siglo. Quiere decir que la iglesia ya tenía casi 100 años en la tierra. Ya había habido varias persecuciones, muertes, ya había pasado toda esta euforia de los mártires. Se cree que se escribe antes del 95 porque en el 95 el emperador... Nerón ya había fallecido, no sé qué, empieza una persecución, Dionisio, sí, empieza una persecución todavía más feroz contra los cristianos, todavía más sangrienta que la de Nerón. Entonces, como Juan no toca nada de eso aquí, por eso se cree que se escribió antes del 95. En el 95 este emperador empieza a perseguir y a matar cristianos todavía peor de lo que Nerón lo había hecho, ¿sí? Hasta después de que Juan escribió esto. Eso nos lleva, por ejemplo, que este sería un paréntesis, Apocalipsis. Muchos creen que Apocalipsis no es un libro que habla del futuro, sino que Juan está narrando lo que estaba pasando con este emperador, ¿sí? En una forma poética. Sí, y por eso habla de matanza, de sangre, de pestilencia, porque la persecución que este emperador empezó a provocar fue espantosa. ¿Y las bestias? Es como si estuviera hablando en un sentido poético. Sí, eso se estaba haciendo figurativo. Que sí es, el Apocalipsis sí es poético, pero también tiene un sentido profético. ¿Sí? Entonces, en este primer siglo, la gente de la iglesia había utilizado frases como conocer a Dios, andar en la luz y nacido de Dios con significados torcidos, ¿sí? Habían tomado estas frases que tú y yo encontramos en la Biblia y lo habían torcido. Entonces, en el Evangelio de Juan tú vas a encontrar palabras claves como luz, pecado, Cristo, amor, fe. Y lo que Juan hace es tomar estos conceptos y desinfectarlos de todo lo que había empezado a entrar a la iglesia para darles otra vez su sentido original. Sí, eso es lo que tú y yo vamos a empezar a ver en Primera de Juan. En Primera de Juan, Juan usa la palabra ginocicos 9 veces. ¿Sí? Entonces lo que está haciendo Juan es un ataque directo contra los gnósticos. Sí, porque los gnósticos se basaban en ginocico, que significa conocimiento. Sí, entonces Juan utiliza esta palabra a propósito. Perdón, los agnósticos son los que creen en los gnósticos, no agnósticos. ¿Qué son los agnósticos? O sea, las personas que no creen Exacto. en nada comprobable. Quiere decir ausencia de, o sea, quiere decir que ese conocimiento no es el que ellos... O sea, los agnósticos se cuenta que ellos no creen que exista un Dios, ellos creen que nada más. Eso.
Ajá, el agnóstico cree que hay una fuerza superior que da vida, pero no es ningún tipo de Dios ni nada, es simplemente una energía. Lo que te decía del otro de, por ejemplo. No, porque no es un ser viviente, es una energía. Es una fuerza. Es una fuerza. Es una fuerza cósmica. De hecho, ya ves que hacen sus pipis, sus triángulos esos, porque se supone que canalizas. Que las energías se canalizan en ese tipo de figuras geométricas. Y entonces ellos pueden pasar días ahí o ahí duermen ahí para recibir esa energía. Sí, no es lo mismo agnóstico que gnóstico, ¿sí? No es lo mismo. Entonces, los gnósticos creen esto, y Juan utiliza el término gnóstico 9 veces, y lo que va a hacer Juan es decir, si le conocemos, entonces. Si le conocemos, entonces. ¿Sí? Y emplea estas condicionantes, o sea, si dices que le conoces, entonces esto es lo que tienes que hacer. Si dices que le conoces, entonces así vas a vivir, ¿sí? Tratando o más bien enfrentando directamente a los gnósticos. Y dentro de la carta de primera de Juan, vamos a ver que Juan describe a los gnósticos como personas sin amor unos por los otros, que se proclaman sin pecado, que aborrecen a sus hermanos y que niegan que Jesús se manifestó en carne. Sí, esas son las características que Juan da de los gnósticos, sin mencionar el gnosticismo, porque si tú te das cuenta, no se menciona como tal dentro de la carta, ¿sí? Pero está presente, ¿sí? Esta defensa contra el gnosticismo. ¿A quién se le escribe la carta? A todas las iglesias. Se cree que Juan estaba en Éfeso cuando él escribe esta carta, y su intención era que la carta llegara a la mayor cantidad de iglesias posible para detener la influencia del gnosticismo que estaba entrando a la iglesia. ¿Sí? Que de hecho de eso ya había hablado Pablo en Gálatas. Sí. O sea, era una corriente que estaba bastante fuerte durante este primer siglo. Exacto. Sí, en Éfeso. La gente, otra vez, y esto es importante, aceptó el gnosticismo porque era más parecido a la religión que practicaban antes. Sí, era más parecido. Acuérdense que antes creían, por ejemplo, en Zeus, y Zeus tiene hijos. Él es el Dios todopoderoso, y sus hijos son seres inferiores a él. Sí, incluso tiene hijos que son semidioses, o sea, no alcanzan el estado de un Dios completo. Entonces, para la gente era más fácil adoptar esto. Y además, si yo te digo que no importa lo que tú hagas, al cabo que tu carne es la que está pecando, no tú, pues mejor. O sea, ese evangelio me gusta más, ¿sí? Entonces, por eso es que el gnosticismo tomó mucha fuerza, ¿sí? Ok, entonces ahora sí, vámonos a primera de Juan. Hoy vamos a leer desde el versículo, todo el capítulo 1, perdón. Hoy vamos a leer todo el capítulo 1. Aquí es importante que mantengamos en mente esto. O sea, Juan era el último de los apóstoles vivos y estaba combatiendo contra el gnosticismo. Entonces dice Juan 1, primera de Juan 1:1. La palabra de vida dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, en esta primera parte Juan hace unas afirmaciones que se sienten como repetitivas, ¿no? Lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que vimos con nuestros propios ojos, lo que tocamos, ¿y qué está diciendo Juan? Yo estuve con Cristo. A mí nadie me lo platicó. Yo vi su humanidad. O sea, yo lo tuve aquí enfrente de mí, en carne y huesos. Si te recuerdas, Juan era el discípulo amado que dice la Biblia que se recargó sobre el pecho de Cristo. El verbo es Cristo, sí. Entonces, Juan lo que está diciendo es: yo lo vi. No te estoy platicando algo que alguien más me haya contado, ni te estoy platicando algo que me pasaron por tradición. Yo lo vi, yo estuve con él. Él fue hombre, porque dice que la vida se manifestó, ¿sí?
Entonces, aquí hay unas cosas importantes que es relevante mencionar. Primero dice, lo que era desde el principio. O sea, Cristo, no fue un ser creado. Cristo ha existido siempre. Cristo ha existido siempre, ¿sí? Y esto es importante para ti y para mí. La Biblia utiliza la figura o la forma de mencionarle Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero no quiere decir que eso conlleve una jerarquía de autoridades, sino que en Filipenses, que ya estudiamos, tú y yo vimos que Cristo, siendo en forma de Dios, o sea, teniendo la misma esencia de Dios, Él estuvo dispuesto a someterse a la voluntad de Dios Padre, ¿sí? No era que hubiera un orden en el que Dios Padre podía mandar a Cristo a hacer lo que Él quisiera, sino que Cristo voluntariamente se sometió a la autoridad de Dios Padre, y entonces viene al mundo encarnado, y por eso es que vemos frases como, solo mi Padre conoce eso, o la voluntad de mi Padre estoy haciendo, porque no es que Dios Padre fuera más, sino que Cristo voluntariamente se sometió al plan, ¿sí? Entonces, tenemos que sacarnos de la cabeza un poquito de esta concepción, que es cultural, de que el Hijo siempre obedece al Padre. Entonces, desde el principio, el Hijo tenía que obedecer al Padre. No, son iguales, ¿sí? Tienen el mismo nivel de deidad y el mismo nivel de autoridad. Pero Cristo voluntariamente estuvo dispuesto a someterse a la autoridad de Dios Padre, ¿sí? Para salvarnos. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que aquí dice, nuestras manos, y palparon nuestras manos. ¿Puedes palpar algo espiritual? No. Lo que está diciendo es, tenía un cuerpo, o sea, yo lo toqué. Lo pellizcaba. Exactamente, yo lo toqué. Dice, tocante al verbo de vida. Esta palabra que tú y yo tenemos aquí como verbo, en realidad no tiene una traducción, o en realidad no se debería de traducir como verbo. En la antigüedad, los filósofos como Platón, Aristóteles y todos ellos empezaban a debatir acerca de las cosas del reino metafísico y la realidad espiritual y todo eso. Y verbo era lo que se utilizaba para definir la fuerza que le daba vida a todas las cosas. El verbo era lo que le daba vida a todos los seres vivientes del mundo. Y ellos lo tomaban como una fuerza. Era una energía que estaba en las cosas vivientes, ¿sí? Y se le denominaba verbo. Entonces, por eso Juan, porque también esto del verbo lo vemos en el Evangelio de Juan, no, en Génesis no. En el Evangelio de Juan lo vemos, que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué está diciendo? Que esa energía que le da vida a todas las cosas vivientes es Cristo. Cristo es lo que le da vida a todas las cosas. Y eso lo vemos después en las cartas de Pablo, donde dice que por Él y para Él y por Él, para Él y en Él. En Él, por Él y para Él. ¿Sí? En Él, por Él y para Él. No, eso no lo hemos estudiado. Pero está hablando de Cristo. Entonces, a través de Cristo fueron hechas todas las cosas. ¿Sí? Y luego dice, la vida fue manifestada, la hemos visto, testificamos y anunciamos. ¿Sí? La hemos visto, testificamos y anunciamos. Entonces, en estas tres frasecitas, Juan está diciendo, la hemos visto, o sea, tuve una experiencia personal con Cristo. Testificamos, o sea, lo que yo te estoy diciendo, tomo total responsabilidad de ello porque yo lo vi. ¿Sí? ¿Un testigo tiene responsabilidad en su testimonio, sí o no? Sí. Entonces, cuando dice testificamos es, yo soy totalmente consciente de que soy responsable de lo que te estoy diciendo. Estoy haciendo una afirmación responsable, ¿sí? Y lo dice anunciamos. Que anunciar no nada más quiere decir como cuando pones un anuncio en Facebook o en el periódico, sino que dices algo con autoridad. O sea, estoy tomando mi autoridad como apóstol que caminó con Cristo y te estoy diciendo que esto es la verdad. ¿Sí? Porque yo lo vi, yo lo toqué. Y luego dice el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, esto es lo que veíamos ahorita en 30 días, dice, para que tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre. Entonces, tú y yo tenemos que tener comunión con la iglesia.
Y de esa manera tenemos comunión con el Padre. Ahora, comunión, la palabra original es koinonía y se traduce con nosotros, o al español lo hemos traducido como comunión. ¿Qué entiendes tú por comunión? ¿Qué viene a tu cabeza cuando dicen comunión? Aparte de la hostia. Compartir con otra persona, sí, o Tener sea, una relación con alguien, ¿no? O sea, compartir con otra persona en una relación de dar y recibir. que compartimos, que compartes algo con esa persona, ¿no? Uh-huh. Hay el mismo, digamos, la misma visión, más fuerte. Sí, compartes Propiamente. ideas. Okay. Koinonía se utilizaba en ese tiempo para describir una relación de socios de negocios, de copropietarios de una propiedad o de accionistas en una misma empresa. ¿Sí? Koinonía se utilizaba para describir una relación de socios de negocios, de copropietarios de una propiedad o de accionistas en una misma empresa. Entonces no nada más conlleva el que tenemos el mismo pensamiento, sino que tenemos algo que nos pertenece a los dos, o en este caso a toda la iglesia, que nos pertenece y que tenemos que lograr que triunfe, y que entonces cada uno tiene responsabilidades respecto a eso y también tiene derechos respecto a eso, y que entonces tenemos una misma visión de cómo vamos a lograr que esta empresa o esta propiedad o este negocio se culmine en lo que debe de culminarse. ¿Sí? Eso significa koinonía como tal. Entonces lo que Juan dice es para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre. ¿Sí? Y luego ya dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Alguien me ayuda a leer Juan 15, 10 y 11? Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 10 y 11, por favor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Exacto. Entonces, esto platicábamos el otro día con Honoré. Dios ha manifestado su salvación y su gracia, y el propósito de Dios al manifestar su gracia y su salvación es que nuestro gozo sea cumplido. Ahora, gozo no significa felicidad. Puedes de hecho estar en una situación en la que no te sientes muy feliz y puedes estar gozoso. Gozo más bien en la Biblia se definiría como la seguridad de que sea lo que sea que está pasando, Dios tiene el control y Él tiene un plan perfecto. ¿Sí? Definiríamos gozo de esa forma. Entonces, el propósito final de que Dios haya manifestado salvación a ti y a mí es que nuestro gozo sea cumplido. Fuera de Él, fuera de Cristo, no podemos encontrar sentido y nunca vamos a tener plenitud. ¿Sí? Ahora vámonos al versículo 5, por favor. Dice, Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Sí? Luz hace énfasis al esplendor de la gloria de Dios, a su veracidad y a su pureza. También acentúa su poder obrando en nosotros. Cuando en la Biblia leemos este concepto de que Dios es luz, habla de todo esto, de la gloria, veracidad, poder. Acuérdense que en Juan también dice que los hombres aborrecieron la luz, porque en la luz sus obras se hacían manifiestas. ¿Sí? Entonces la luz es esta parte que revela lo que hay, las imperfecciones, el pecado. Acompáñenme por favor a Salmos 27.1. A Salmos 27.1 y 36.9. Salmos 27.1 y 36.9. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Y qué? 36.9. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos luz. Ajá. Entonces, acuérdense, luz, hablando de Dios, hace referencia al concepto de su gloria, su veracidad, su poder, pero también hace referencia a que hay algo que Dios nos demanda, y esto está en Juan 3, del 19 al 21.
Juan 3, del 19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Uh-huh. Entonces, lo que Dios nos demanda es que tú y yo tenemos que dar un paso a la luz y vamos a ser expuestos. Nuestros pecados se van a hacer evidentes a nosotros mismos y entonces vamos a tener que cambiar nuestra forma de vida y lo que sea que hagamos lo tenemos que hacer en Dios, ¿sí? ¿Por qué Juan utiliza el término de luz? Porque en este primer siglo, luz hacía referencia para los filósofos a la última realidad. O sea, ellos decían, has escuchado esta frase, ¿no? Que dice, no camines hacia la luz, o que cuando te estás muriendo ves un túnel con una luz al final. Entonces, para los filósofos, esa luz era el fin de tu vida. Ajá, ese era el fin, la luz, pero tenía una implicación metafísica de ideas acá ya espirituales más locochonas, y por eso Juan dice, no, Dios es luz, o sea, no tiene nada que ver con la metafísica y con esas cosas, no, Dios es luz, ¿sí? Y se regresa hacia esto, ¿no? Aquí en Juan vemos que Juan va a decir que Dios es luz, Dios es espíritu y Dios es amor. Y si te fijas, estas tres ideas van a contrarrestar lo que los gnósticos pensaban, ¿sí? Dios es luz, Dios es espíritu y Dios es amor. Entonces vamos a seguir en el versículo 6. Y en el versículo 6 Juan va a empezar a mencionar tres condicionantes de que de verdad conocemos la luz, ¿sí? En el versículo 6 hacia adelante, hasta donde termina el capítulo 1, vamos a ver tres condicionantes de que de verdad conocemos la luz. Y entonces dice el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, ¿sí? Si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, si yo digo que lo conozco y ando en tinieblas, entonces estoy mintiendo y no practico la verdad. Andar en tinieblas significa vivir en tinieblas, y es lo mismo que permitir que las tinieblas definan mi vida, que digan qué es lo que voy a hacer. Si te acuerdas, esta semana, el miércoles, hablábamos en Efesios que el hombre sin Cristo tiene entenebrecido su entendimiento, ¿sí? Entonces, cuando dice aquí Juan que andamos en tinieblas, quiere decir que nuestra razón, el mundo, define cómo vivo mi vida. Y luego dice, la prueba de nuestra comunión no son nuestras creencias, no es lo que yo creo, porque Juan dice, no practicamos la verdad. O sea, si decimos que tenemos comunión y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Juan no está hablando de que creas, puedes creer, pero está hablando de practicar, ¿sí? De practicar la verdad. Dice versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces dice, si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros, que esto es lo que hemos repetido hoy ya 50 veces. Tener comunión unos con los otros es la prueba de que andamos en luz. Si tú no te dueles por tus hermanos, si tú no te preocupas por tus hermanos, si tú no te das el tiempo de ver cómo están tus hermanos, si en tu día a día todo se trata nada más de obtener, a lo mejor lees la Biblia mucho y estudias mucho, pero eso es conocimiento. Y Corintios nos enseña que el conocimiento envanece, ¿sí? Entonces, esto no se trata de saber mucho. Yo tengo que tener una comunión con mis hermanos, porque esa es la prueba de que ando en la luz, ¿sí? Y dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Este es un verbo que está en un tiempo presente y tiene un sentido entonces progresivo. Quiere decir que su sangre siempre nos está limpiando de nuestros pecados, ¿sí? Me llamó la atención aquí que dice
No, perdón, todavía no. Ok. Vámonos al versículo 8. Ya vamos a acabar. Entonces, la primera condición es que si andamos en luz, vamos a tener comunión unos con otros. Vamos a tener comunión unos con otros. Esa es la primera condición. Segunda condición está en el versículo 8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es cierto que somos pecadores. Exactamente. La segunda condición es, tengo que reconocer mi pecado. Hay un problema al negar el pecado. Y el problema es que al negar el pecado, también estoy negando la obra redentora de Cristo. Si yo me considero a mí mismo no tan malo o no tan pecador, quiere decir que Cristo no tuvo que haber padecido lo que padeció por mí. O sea, eso que padeció Cristo lo tuvo que haber padecido por un pecador más pecador que yo, porque yo en realidad no soy tan pecador. O sea, sí pequé, pero fue poquito, fue tantito nada más. Y entonces, no necesitaba tanto. O sea, a lo mejor, pues con poquito que hubiera sufrido ya me limpiaba mi pecado, porque mi pecado está chiquito. ¿Sí? Entonces tú y yo, está pequeño, como dice Aria, tú y yo tenemos que reconocer que somos igual de pecadores que el peor pecador que te puedas imaginar en la tierra. Iguales, nuestro pecado es el mismo. Y entonces necesitábamos toda la obra redentora de Cristo. No necesitábamos menos que nadie, la necesitaba toda y la necesito toda. Eso es importante porque muchas veces dentro de la iglesia cristiana tenemos una concepción de niveles de pecado y de que hay ciertos pecados más grandes que otros o más pecaminosos que otros pecados, y entonces nos empieza a dar un falso sentido de santidad o de espiritualidad. O sea, yo sí peco, pero peco en cosas chiquitas, ¿sí? Nunca he engañado a mi esposa, o nunca he tenido relaciones extramaritales, o nunca, que en realidad como iglesia esos son los pecados que hemos llegado a ser muy grandes. Creemos que ese es el pecado gigante. Los que tienen que ver con sexualidad, homosexualidad, lesbianismo, infidelidades, inmoralidades sexuales. Creemos que esos son los pecados gigantes. Y en realidad, todo el pecado es el mismo pecado. ¿Cuál? Negar la soberanía de Dios en mi vida. Resistirme a que Dios me diga cómo vivir. Todo pecado es ese pecado, ¿sí? Entonces todo el pecado es igual, ¿sí? Es importante que tú y yo estemos muy conscientes de esto, ¿sí? Si nos consideramos más buenos que otros, también estamos negando la obra redentora de Cristo, ¿sí? Versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces tú y yo demostramos que andamos en la luz, no por negar nuestro pecado, sino por confesarlo y abandonarlo, ¿sí? Por confesarlo y abandonarlo. Entonces, afirmamos el pecado como principio, afirmamos que estamos atados a pecado y que nuestra carne es pecaminosa, cada vez que tú y yo vamos a Dios y pedimos perdón por lo que hemos hecho mal y por lo que hemos fallado. Y descansamos en que su sangre es suficiente para limpiarnos, ¿sí? Y luego dice el versículo 9 que Él es fiel y justo. Y Dios es fiel a dos cosas. Primero, Dios es fiel a su propia naturaleza. Y esto está en 2 de Timoteo 2:13. ¿Podemos ir a 2 de Timoteo 2:13, por favor? Segunda de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, el permanece fiel, Él no puede negarse a sí. Exactamente. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, Dios primero que nada es fiel a su propia naturaleza. Hace algunas semanas leía acerca de este compa que no me acuerdo cómo se llama, que escribe La Cabaña, y escribe otro libro que se llama Mentiras que creemos sobre Dios. Le comentaba a mi mamá que uno de sus premisas principales
es que Dios no pudo haberle pedido a su hijo que muriera por nosotros, porque eso convertiría a Dios en un Dios malo, que está pidiendo el sacrificio de los niños. ¿Sí? Entonces Dios no le pudo haber pedido a su hijo, y Dios no pudo haber llevado a su hijo a morir en la cruz. Eso sería malísimo. Pero esta mentira que él está profesando como verdad se contradice con esto. Dios no puede negar su propia naturaleza. Y una de sus cualidades, que está aquí en San Juan, es que Dios es justo. Y Él dio un castigo para el pecado, y el castigo para el pecado es la muerte. Él no puede simplemente brincarse ese pecado porque ya, dije eso, pero la verdad es que me la bañé, ya mejor siempre no. Él tiene que, o más bien, Él siempre va a ser fiel a su naturaleza, a lo que Él dijo. ¿Sí? Entonces, si Él dijo, lo justo es que por el pecado haya muerte, eso es lo que va a suceder. Y por eso entonces Cristo tuvo que venir a morir por nosotros. ¿Sí? ¿Qué significa esto para ti y para mí? Pues esperanza. ¿Por qué esperanza? Porque si Dios es fiel al grado de que Cristo tuvo que morir por nosotros, porque Él no puede cambiar, Él va a ser fiel en todo lo demás. ¿Sí? Y entonces esta parte de que Dios sea fiel a ti y a mí nos da esperanza de que todo lo que vemos en la Biblia Dios lo va a hacer, porque si hizo eso que fue el sacrificio máximo, va a hacer todo lo demás que Él ha dicho que va a hacer. Entonces, primero que nada, Dios es fiel a su naturaleza, y segundo, Dios es fiel a sus promesas. ¿Me ayudan a leer Hebreos 10:23 y 11:11, por favor? Hebreos 10:23 y 11:11, por favor. Dale. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Y Hebreos 11:11? Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Exactamente. Entonces Dios es fiel a su naturaleza y Dios es fiel a sus promesas. Esto creo que aquí en la iglesia se entiende bien, pero de todas formas lo quiero mencionar. Dios no es fiel a nuestra idea de felicidad, Dios no es fiel a nuestra idea de éxito, y Dios no es fiel a nuestra idea de prosperidad. Él es fiel a su palabra y a su naturaleza. Entonces, tú y yo podemos tener esta confianza que yo te digo y esta seguridad en que Él va a hacer todo lo que su palabra dice. Y eso significa que Él va a siempre buscar su propia gloria. Porque cuando tú y yo le demos gloria, entonces nuestro gozo va a ser cumplido. ¿Sí? Entonces vamos a tener plenitud y vamos a estar satisfechos con lo que estamos viviendo. ¿Sí? Significa que igual puedo ser súper pobre, pero gozoso. ¿Sí? Y pleno, exactamente. ¿Sí? Entonces, esa sería la segunda condicionante. La primera es que si andamos en la luz, tenemos comunión unos con otros. La segunda es que, exactamente, reconocemos nuestro pecado. Nos reconocemos pecadores, como cualquier otro pecador. No soy menos pecador que nadie. Que reconocemos nuestro pecado. ¿Sí? Reconocemos nuestro pecado y somos tan pecadores como cualquier otro. Necesito toda la obra redentora de Cristo, no nomás un pedazo, la necesito toda. Entonces, Dios es fiel y Dios es justo. Justo hace referencia a la cruz, el pacto, su soberanía y los atributos de los cuales fluye su perdón. Su misericordia no se opone a su justicia. Su misericordia no se opone a su justicia. Dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Entonces, perdonar da la idea de una cancelación de deudas o de una absolución de cargos. ¿Sí? Acuérdense que otra vez, la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando Dios viene y perdona nuestro pecado, lo que está sucediendo es que estamos siendo absueltos de la muerte. Se está cancelando el pago. El pago es muerte. Y luego dice que tiene... No, muerte espiritual. Ajá. Y luego dice que...
Exactamente, no se refiere a que te vas a morir aquí en la carne hoy, sino que muerte significa separación. Vas a vivir para siempre, eso ya lo vimos, todos vamos a vivir para siempre, pero la pregunta, o más bien la cuestión es que si vas a morir eternamente, quiere decir que vas a vivir eternamente separado de Dios. ¿Sí? Y no creo que nadie quiera vivir por toda la eternidad separado de Dios. Hoy por hoy tú y yo podemos decidir vivir separados de Dios porque no lo vemos, no está aquí. Y para nosotros es muy fácil decir, pues estoy aquí, voy a vivir como yo quiero y voy a... Pero imagínate cuando llegues allá, que tu cuerpo se muera y que entonces lo veas. O sea, que veas que Dios siempre ha sido real y que entonces te toque irte a vivir muerto eternamente. Yo creo que ese va a ser el peor sufrimiento de todos. Era cierto, tuve la oportunidad de recibirlo, tuve la oportunidad de no estar aquí donde estoy ahorita y no la tomé. Entonces, eso significa morir, ¿sí? Y la tercer condicionante es, el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Sí? Entonces, estas dos se parecen, ¿verdad? Porque una dice, si decimos que no tenemos pecado, y la otra dice, si decimos que no hemos pecado. Pero si te acuerdas, te expliqué al principio que los gnósticos creían dos cosas. Una, que el pecado no te pertenecía, el pecado era una cuestión de la materia, pero como tu espíritu es bueno, pues en realidad tú no has pecado, ¿sí? O sea, más bien tú no tienes pecado. Si tú no tienes pecado, porque el pecado se encuentra en la materia, ¿sí? Entonces por eso el versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿sí? Lo que Juan aquí está diciendo es, no, el pecado que cometes en tu carne es tu pecado, ¿sí? No puedes separarlo, es tu pecado. Y luego el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado. ¿Te acuerdas que otra parte del gnosticismo era que ellos creían que podías llegar a un nivel de iluminación en el que ya no pecabas? ¿Sí? Entonces, Juan lo que está haciendo es atacar estas dos partes. El pecado es parte de ti, no está separado porque el espíritu es bueno y la materia es mala, no. El pecado es parte de lo que tú haces y todos pecamos. Nunca va a llegar el punto en el que no pequemos. Y entonces por eso la otra condición es si decimos que no hemos pecado, que la definiríamos como reconocer que constantemente pecamos. Sí, o sea, tengo pecado, yo soy un pecador, necesito el sacrificio de Cristo. Y también reconozco que aunque ahora lo conozco y leo la Biblia y sigo siendo igual de pecador, o sea, peco igual, ¿sí? Y esta parte lo que elimina es la falsa sensación de una santidad superior, ¿sí? De una espiritualidad superior. Muchas veces dentro de la iglesia cristiana vemos o escuchamos de gente que Dios, o bueno, escuchamos que Dios usa a gente y lo entrecomillo, que Dios usa a gente para hacer ciertas cosas. Por ejemplo, escuchamos que fulanito hace noches de milagros y les crecen los pies a unos y se les abre el oído y pueden ver o sea, suceden milagros así increíbles. Y como humanos, nuestro pensamiento es, no manches, ¿qué tuvo que hacer él para llegar a ese nivel? O sea, ¿qué tanto tuvo que leer la Biblia? ¿Qué tanto tuvo que orar? ¿Qué tanto tuvo que para llegar a ese nivel? Y tú y yo queremos poner todos en grados, porque es más fácil para mí humano pensar en grados. O sea, si yo hago esto y esto y esto y esto, voy a subir de nivel. Ahora ya no soy nivel 1, soy nivel 2, man. Y lo voy a hacer nivel 3, nivel 4, nivel 5, y conforme voy subiendo el nivel... Exactamente, conforme voy subiendo el nivel, mis poderes aumentan. Y va a llegar a lo mejor en el nivel 10, se va a desbloquear el poder de milagros. Y voy a poder hacer milagros. Pero cuando tú y yo pensamos de esta manera, estamos negando esto que está aquí en 1 Juan 10. Peco, y toda mi vida voy a pecar. No voy a alcanzar el nivel 10, es más, no voy a alcanzar el nivel 2. Mi nivel siempre va a ser el mismo nivel. ¿Cuál? El de un pecador que está siendo perfeccionado. Pero voy a ser perfecto hasta que me muera. Hasta que me muera,
voy a ser perfecto. Sí, exactamente. Ahora, si quieres llegar al nivel 10, pues muérete, ¿verdad? Sí. Y ya llegaste al nivel 10. Sí, pero tiene que ser natural. Entonces, No lo puedes incitar. no lo puedes incitar, exactamente. Entonces, ¿por qué Dios decide hacer milagros a través de unos y de otros no? Para su gloria. Lo único que Dios tiene en mente cuando sucede un milagro es su propia gloria. ¿Sí? Que su nombre sea exaltado. Eso es todo. ¿Y sabes cuál es la parte del siervo por el cual el milagro se va a manifestar? Siervo inútil. O sea, ninguna parte. Lo único que tuvo que hacer fue obedecer. ¿Y sabes qué tenemos que hacer tú y yo? Obedecer. Entonces tenemos que hacer exactamente lo mismo. Pero a mí no me debe de importar si Dios hace milagros a través de mí o no. A mí lo que me debe importar es cómo es glorificado tu nombre. En esta situación, ¿tiene que suceder un milagro para que tu nombre sea glorificado? Entonces aquí estoy, te voy a obedecer. ¿No se necesita un milagro? Aquí estoy y te voy a obedecer. O sea, de todas formas yo te voy a glorificar. ¿Sí? Y esta es la tercera condicionante, ¿no? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos ser mentiroso y su palabra no está en nosotros. Yo he pecado igual que todos. No soy más santo que nadie, no soy más espiritual que nadie. Si me viera a mí mismo, yo de mí mismo debería pensar, soy el peor de todos los pecadores. Y en realidad esa debería ser nuestra percepción. ¿Sabes por qué? Porque en Efesios veíamos que el hombre que no tiene a Cristo no tiene la capacidad de escogerlo. Tiene que venir su espíritu y revelarse para que él lo pueda escoger. Pero tú y yo ya lo conocemos. Y todavía que lo conocemos, seguimos pecando. Entonces, en realidad tú y yo somos peores que los que están allá afuera pecando sin conocerlo. Yo ya te conozco y sigo pecando. Y entonces por eso vemos esta pelea o esta lucha interna en Pablo. O sea, miserable de mí. Lo que no quiero hacer, eso hago. O sea, Pablo está diciendo, mi carne es pecaminosa y yo no le puedo hacer nada. O sea, no lo logro. Sin embargo, vamos a ver en Primera de Juan esta parte de el que le conoce no practica el pecado, ¿sí? Entonces Juan va a tratar de buscar este balance, porque no nada más era decir, sí, es que todo tu pecado es tuyo y siempre vas a pecar, porque entonces volvería a caer en la misma herejía. Pues si siempre voy a pecar y pues si el pecado es mío, pero él me perdona, pues dale rienda suelta, pues siempre voy a pecar, ¿cuál es el problema? Y entonces por eso en los capítulos que siguen vamos a ver que sí, como cristianos hay pecado y seguimos pecando, pero no practicamos el pecado, ¿sí? Entonces ese es más o menos el panorama que vamos a estar revisando de aquí en adelante para Primera de Juan. Esto es lo que yo había preparado. No sé si alguien quisiera preguntar algo o añadir algo al capítulo antes de orar para terminar. Esto de estar en comunión. No, bueno, a mí nada más me parece bastante interesante el concepto. La verdad yo no lo tenía así claro. Y lo otro que me llama mucho la atención es, mencionaste que esta carta se escribe entre el 85 y 95 después de Cristo. Uh-huh. Entonces quiere decir que Pablo debe estar escribiendo a esta edad. Bueno, Entonces deja Juan. un poquito de chance para el evangelio si el orden es así. Uh-huh. Sí, de hecho Juan ya era el último, ya era un anciano, o sea, ya se conoce, ya se tiene como un anciano, un viejito. Y era un adulto cuando Jesús. Ya era un adulto muy grande. De hecho, algunos de los padres de la iglesia, como Orígenes o Ignacio, que eran de los primeros padres de la iglesia, lo mencionan como ya un señor muy grande, que en realidad ya no se movía, porque ya era muy viejo. Sí. Aquí, Y no, la verdad tampoco eso lo tenía claro. Sí, adelante. aquí yo también si quisiera comentar otra cosa. Aquí Juan está hablando en plural al inicio, en el 1 hasta el 3, 4. Uh-huh. Dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, ¿sí?
Y dice, lo que hemos oído, visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tendréis comunión. Entonces creo que sí, Juan era el último discípulo, pero recordemos que había más gente que todavía seguramente vivía en este tiempo en el que Juan escribe esta carta, y que todos ellos son testigos porque es gente que caminó con Cristo, que estuvo con Cristo, que lo vio hacer milagros, que fue testigo también de su crucifixión y de su resurrección. Aunque no eran de los 12 apóstoles, principales, sí eran discípulos. Entonces creo que aquí Juan está hablando en plural en ese sentido, porque no es el único testigo, hay más testigos todavía de lo que él está diciendo, y eso es algo que creo que es importante. Sí. Honoré quería preguntar algo. Sí, esto de la comunión aplica bueno, nosotros como iglesia, pero también aplica a externos, por ejemplo, a alguien que no es cristiano, mi vecino que escucha metal, que es agresivo. Esto de aquí no, porque acuérdate que si regresamos a la definición de comunión o de koinonia, es que somos socios en un negocio, en una empresa, entonces en realidad no tenemos ninguna comunión con el de las tinieblas, que no significa que él sea más malo, otra vez, simplemente significa que no ha venido a formar parte de la empresa, si quieres verlo así. A él que tengo que hacer, amarlo, ¿sí? Amarlo y rogarle que se reconcilie con Dios. Ese es mi trabajo con los de afuera. Entonces, esta parte de la comunión tiene que ver con los de adentro. Yo tengo que tener una comunión con los de adentro, y esto habla de la manera en la que pienso de todas las cosas, mis habilidades, mi dinero, mi tiempo y mis hermanos. Pero dentro de la iglesia puede haber personas también que no anden en luz, pues. Sí, no, por eso aquí dice, para que tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre. Esto quiere decir, voy a tener comunión con aquellos que son verdaderamente salvos. ¿Cómo voy a saber si son verdaderamente salvos? Pues su vida me va a reflejar esa salvación. Así que volvemos a lo que mencionaba Marcos al principio y que Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por las obras. O sea, mis obras tienen que ser evidencia de la fe que digo tener. Pero entonces esa comunión no es pues que seas elitista, tú puedes más bien hacer esa diferencia y decir con este sí, con este no. No, yo creo que más bien aquí la cuestión es yo creo algo, y es lo que aquí dice Juan, estas cosas lo escribimos, ¿sí? Se me va a apagar el iPad, no se me quieran hacer el favor de conectarla, hay una extensión en la bodega y ahí está el cargador atrás. No, ese es de la compu de Natalia. Ahí está mi cable del celular. Ahí está el cuadro del... Puedes poner el iPad en la barra y conectarla con mi cuadro. Acá. Perdón. Creo que esta parte de la comunión no es como que yo deba de hacer diferencia, más bien yo debo de predicar, y como veíamos en Tito, de guardar la sana doctrina, y mi compañía le va a ser grata a aquel que está buscando eso mismo, ¿sí? Ellos mismos se van a alejar cuando lo que yo esté hablando no les sea atractivo o no les sea interesante o no sea lo que ellos quieren, y entonces lo que va a pasar es que en realidad ellos no están teniendo comunión, o sea, no están en la misma línea, en la misma mentalidad que yo, ¿sí? Entonces no es tanto yo voy a decidir quién sí, quién no, esto es lo que yo creo, o sea, esto es lo que está en la Biblia para mí, ¿sí? Seguir a Cristo tiene un costo, seguir a Cristo significa vivir de una manera. ¿Te late? Pues venga, vamos a tener comunión. ¿No te late? Pues voy a orar por ti, y todo el tiempo yo te voy a estar rogando que te reconcilies con Dios. ¿Sí? ¿Algo más que quieran preguntar o añadir? No, pues es que me parece todo. No, mira que estoy todo. ¿No? Muy bien, entonces oramos para terminar, y también oro por las ofrendas de una vez y los diezmos, ¿sí? Si gustan pueden pasar al final. Sí, ahorita voy por ahí. Ok, Señor, gracias papá porque tú eres bueno. Gracias porque aunque nosotros no tuvimos ese privilegio de verte en carne, en tu gracia tú te revelaste a nosotros, y hoy creemos que tú has venido en carne, que tú moriste por nosotros en la cruz, con un cuerpo que sufrió, que le dolió, que tuvo hambre, que tuvo que resistir al pecado.
y después resucitaste. Y glorificado ahora estás con el Padre y estás preparando un lugar para nosotros. Gracias porque a pesar de que nuestra carne está en pecado y que constantemente pecamos, podemos confiar en que tu sangre es suficiente y que nunca vas a fallar en limpiarnos siempre que nosotros confesemos nuestro pecado y nos apartemos de él. Gracias porque podemos descansar en que tu fidelidad es absoluta y que tú siempre vas a cumplir lo que dices que vas a hacer. Y que aunque nuestros ojos no lo alcancen a ver, tú lo vas a hacer. Porque tú eres fiel por sobre todas las cosas. Te amamos y deseamos que nuestra vida pueda ser esa vida que te traiga gloria, que te traiga honra. Te pedimos, Señor, que nos des amor por nuestros hermanos, que más allá de simplemente vernos una vez a la semana o quizás dos, podamos de verdad en nuestro corazón alegrarnos con los que se alegran, llorar con los que lloran, tener esta parte de comunión, como tú también dices, para que sean uno. Así como el Padre y yo somos uno, y el mundo sepa que tú me has enviado. Así anhelamos ser uno también nosotros, y nos rendimos. Sabemos que esto conlleva una parte de morir a nosotros mismos y de hacernos a un lado, y queremos hacerlo por ti. Hemos calculado el costo, y deseamos seguirte, papá. Gracias porque tú eres bueno y porque nos has tenido por dignos y nos has dado el privilegio no solo de conocerte, sino también de padecer por ti. Gracias, papá, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendice las ofrendas, los diezmos, danos sabiduría para hacer lo que tenemos que hacer con ellos y pon en nuestros corazones a aquella parte de la iglesia que debemos de apoyar, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén.